Tito capítulo 3, nos darán un brinquito, bueno, un brincote. El pastor Teodoro Inat me adelantó grandemente la serie. Así que les libró de tenerme que oír mucho de lo que iba a decir. Ya lo tengo aquí, otros días se lo diré. Pero vamos a leer Tito capítulo 3, versículos 1 al 7, para seguir nuestras exposiciones de la epístola de Pablo a Tito. Tito capítulo 3, versículos 1 al 7. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vamos a orar. Señor, cuánto gozo hay en nuestro corazón al saber que por tu gracia somos una raza escogida, que por tu gracia somos tu templo, tu adoración. Concédenos ahora, oh Señor, que estas cosas puedan traducirse en nuestra vida, en la vida diaria, y que podamos vivir para tu gloria. Habla, oh Señor, a nuestros corazones. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Queridos hermanos y amigos que nos visitan, para nadie es un secreto que la sociedad en la que vivimos está en franco declive moral. Nuestra sociedad se está volviendo a pasos agigantados una sociedad cada vez más violenta, más inmoral y más alejada a los principios cristianos. La maldad no es solo practicada en nuestra sociedad, tristemente es alabada e inclusive se dictan leyes para legalizar la maldad. Eso es inédito en la historia de la humanidad. Mis amados hermanos, la Escritura profetiza que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará, que habrá personas que se van a caracterizar por estar sin afecto natural. Vemos con tristeza que miles de bebés son asesinados cada año por sus madres antes de que nazcan. Mis amados hermanos, ¿qué es más natural que el amor de una madre por su hijo? Pues bueno, en nuestros días no es difícil de encontrar a una jovencita o a una señora que haya asesinado a su hijo en su vientre. Ese es el nombre. Aborto es una cacofonía. Se llama asesinato. Cuando una mujer determina quitarle la vida a su hijo en su vientre, eso no es una decisión que toma sobre su cuerpo, es una decisión que está tomando sobre el cuerpo de otro, su hijo. Y tal cosa es asesinato y evidencia que tal persona no tiene afecto natural. Las drogas en nuestros días
campean por su respeto. No sé si han visto los reportes de algunas zonas en Los Ángeles donde hay cientos de personas adictos a las anfetaminas que parecen zombies. En nuestros días se lucha por los derechos de los delincuentes, pero nos olvidamos de los derechos de las víctimas que han sido afectadas por esos delincuentes. Y luego queremos un mundo más justo. La sociedad en la que ministraba Tito y los cristianos que estaban bajo su cuidado no eran mejor que nuestra sociedad. Pablo, citando a un filósofo conocido llamado Epiménides, describe la sociedad que estaba en torno a Tito y a la iglesia en los siguientes términos: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Te gustaría vivir en una sociedad donde todas las personas hagan lo correcto y verdadero? ¿Te gustaría vivir en una sociedad donde no haya pornografía, prostíbulos, violencia, delincuencia, drogas? Yo esperaba al menos un amén. ¿Te gustaría vivir en un mundo donde no hayan delincuentes? Y donde si hubiera alguno, la justicia los tratara con todo el rigor y el peso que eso lleva. ¿Te gustaría que las víctimas, en vez de ser olvidadas, fueran vindicadas? A mí me encantaría vivir en una sociedad así. La mala noticia, mis amados hermanos, que de este lado de la eternidad no tendremos una sociedad así. De este lado de la eternidad, mis amados hermanos, la simiente de la serpiente siempre estará en batalla contra la simiente de la mujer. Esa batalla será constante e ininterrumpida hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. El camino que transita a la salvación siempre será estrecho. El camino que lleva a la condenación eterna siempre será ancho y muchos lo transitarán. La puerta a la salvación siempre será estrecha y pocos serán los que la hallan. La puerta al infierno siempre será muy amplia. La iglesia, hasta que Cristo venga, siempre tendrá oposición del infierno. Y siempre tendremos que luchar contra estas puertas y tratar de derribarlas. No habrá un momento de la historia de este lado de la eternidad que la iglesia no tenga que seguir rompiendo y destruyendo las puertas del infierno. ¿No es eso lo que dice el Señor Jesús? El fin de este siglo malo es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Pablo dice en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nunca veremos en la Escritura, y este texto es una prueba de ello, que la esperanza del cristiano será que la iglesia vencerá sobre sus enemigos. Nunca veremos en la Escritura que la esperanza del cristiano sea la venida del milenio. A donde debe apuntar nuestra esperanza, de acuerdo con las Escrituras, es única y exclusivamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Punto. Tú dirás, oye, Joel, pero tú empezaste tan pesimista este sermón. No puedes decir algo que nos anime un poquitico. Este es el ánimo que les voy a dar hoy. A pesar del contexto tan pecaminoso en que estaban las iglesias de Creta, Pablo no le enseña a Tito cómo debía cambiar la sociedad. ¿Notaste eso? Si notaste el capítulo 2, el apóstol Pablo habla de uno de los elementos más tristes,
pecaminosos y oscuros de la sociedad en la que vivía, la esclavitud. Y Pablo nos dice, los cristianos y la iglesia debemos hacer una fuerza común, protestar delante del Senado para que eliminen la esclavitud. No lo verás ni en ninguno de los textos del Nuevo Testamento. Más bien le enseña a los esclavos cristianos cómo debían vivir en un contexto como ese. ¿Sabes a lo que hemos sido llamados como iglesia? Mi hermano, miren, y una persona como miembro ciudadano de este país, y quiere, si lo desea, puede pararse delante de una, y yo sé que voy a decir algo que para algunos herejía, por favor no me saquen y me apedreen allá afuera. Mira, yo voy a tal clínica de abortiva y me voy a parar. Si tú quieres hacerlo, bien. Lo que no debemos hacerlo es como iglesia. Hemos sido llamados, de acuerdo a este texto, a vivir la vida que glorifica a Dios en medio de una sociedad que se opone a Dios. No verás a Pablo diciendo, reúnanse como iglesia y vayan y protesten contra el Senado, en contra de las leyes que se oponen a Cristo. ¿Saben lo que dice Pablo en este texto? En primer lugar, que el creyente debe exhibir en medio de un mundo y una sociedad pecaminosa un estilo de vida que glorifica a Dios. Eso es lo que enseña el texto. ¿Quieren que lo pruebe? Miren. Tito 3, 1 al 3. Recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esto debe ser aplicado por todos los miembros integrantes de la iglesia cristiana en Creta. Anteriormente, en el capítulo 2, había establecido Pablo principios que debían ser observados de acuerdo a su sexo, rango y edad. Pero ahora el apóstol Pablo está mirando a toda la iglesia y le dice, ustedes viven en un contexto pecaminoso, en una sociedad que se opone a Dios y a lo que está establecido por su palabra. ¿Qué deben hacer como iglesia? Deben manifestar un estilo de vida que glorifica a Dios. En primer lugar, deben tener una actitud sujeta a la autoridad. Miren el versículo 1. Recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Nota que el apóstol no nos dice que debemos obedecer este mandamiento a menos que el gobierno sea comunista o de izquierda o de partido demócrata. No, ahí sí, si es comunista, no, este texto no se aplica. Hermanos, el gobierno del que está hablando el apóstol Pablo era un gobierno invasor en Creta. Era el gobierno romano, ni siquiera era cretense. Era un gobierno déspota, anticristiano, que mató a miles de cristianos. Hasta ahora nadie nos ha matado, que yo sepa. ¿Es o no es? ¿Saben de alguien que mataron aquí por ser cristiano? Y es a ese gobierno déspota, anticristiano, que el apóstol Pablo dice, sí, es un gobierno déspota, es un gobierno extranjero y es un gobierno anticristiano, sométanse al gobierno. La observancia de este principio debe ser aplicado independientemente de cuál sea el gobierno que esté en el poder. Debemos, mis amados hermanos, ser reverentes ante el servidor público. Veo a cristiano, fulano, no voy a decir ni el nombre,
¿Quién está ahora? ¿Quién está ahora en el gobierno? Ayúdenme. Biden, Joe Biden. Él no es mi presidente, lo siento mucho. Él es tu presidente, te guste o no. La observancia de este principio debe ser aplicado. Yo sé, mis amados hermanos, que estoy pisando callo. Pero yo estoy explicando lo que dice aquí. Debe ser aplicado independientemente de cuál sea el gobierno que está en el poder. A menos que el gobierno nos pida hacer algo contrario a lo que Dios nos ha mandado, debemos sujetarnos y obedecer a ese gobierno. Y debemos verlo como un servidor público de Dios. Blasfemia. Lo voy a probar en unos minutos. Puede ser que vengan 1000 peros a tu mente. Usualmente cuando algo no nos gusta de la Biblia, tomamos casos particulares y extremos e interpretamos la Escritura a la luz de esos casos particulares y extremos. Pero lo que debemos hacer, en cambio, es interpretar las Escrituras y luego tomar esos casos extremos y particulares a la luz de lo que hemos aprendido de la Escritura. Debemos leer las Escrituras, mis amados hermanos, con un espíritu manso este pasaje. ¿Ya te vestiste de mansedumbre? Recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Como ciudadanos o residentes de los Estados Unidos, recalco, como ciudadanos o residentes de los Estados Unidos, tú puedes protestar si quieres. Tú puedes apoyar cierto partido político y a cierto candidato. Te puedes involucrar en la política si Dios te ha dado esa vocación. Pero lo que estoy diciendo y lo que está enseñando Pablo es que como iglesia no debemos involucrarnos en la política. Cada vez que la iglesia ha hecho eso en la historia, ¿sabes quién ha perdido? La iglesia. Ha perdido su rumbo y su propósito en este mundo. Ha sido perjudicial para la iglesia. Miren lo que dice Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Por favor, vayan conmigo ahí. Vaya, para que no crean solo en mi palabra. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Te dije que el gobierno es servidor público de Dios. ¿Te pareció muy duro? Miren lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás la alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Cómo le llamó Pablo? A Nerón. Servidor. Ese que mandó a matar a miles de cristianos. Servidor de Dios y para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada,
pues es servidor de Dios. Wow, no, con uno ya era suficiente, Pablo, 2 veces. Vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos. Abro un paréntesis. No se concibe. Oigan esto, mis amados hermanos. Un cristiano que engañe en los taxes. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que es un deber que debemos hacer como cristianos. Míralo aquí. Pues por esto pagáis los atributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Con tristeza, mis amados hermanos, vemos a creyentes que están más preocupados con lo que pasa en la Casa Blanca que con lo que pasa en su iglesia local. No me malinterpreten, debemos estar preocupados con lo que pasa en la Casa Blanca y quien la ocupa, pero nuestro deber cristiano como iglesia está en que oremos por la Casa Blanca. Primera a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¡Wow! Es bueno y agradable que aunque no te guste Biden, tú ores a Dios por misericordia, sabiduría y salvación para esa alma. Nuestra principal preocupación debería estar no en la Casa Blanca. Fíjense, yo repito, yo no estoy diciendo que no te preocupes. Oye, como lo estoy diciendo, nuestra principal preocupación debería estar en lo que pasa en la iglesia local. Nuestra principal preocupación debería ser que el reino de Cristo avance y prospere. El reino de Cristo debe ser separado, y esto tiene todas razones teológicas por lo que lo estoy diciendo. El reino de Cristo es uno, y el reinado providencial de Dios es otra cosa. El avance del reino de Cristo muchas veces no se va a traducir en cambios sociales positivos. Muchas veces el progreso del reino de Cristo será en medio de gran oposición por aparte del mundo y de la sociedad en que vive, y aún así será avance. Así que en primer lugar, debemos sujetarnos y obedecer a nuestros gobernantes. En segundo lugar, ¿sabes cómo debemos vivir tú y yo en medio de una sociedad que se opone a Cristo y a su reino? Debemos prepararnos para toda buena obra. Eso es lo que está diciendo Pablo. Debemos sujetarnos y obedecer a nuestros gobernantes. Debemos estar en segundo lugar preparados para toda buena obra. Lo que está enseñando Pablo es que en vez de ser insubordinados, desobedientes a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, fue Biden y no tu voto y el mío el que lo puso en la Casa Blanca. Perdón. Fue Dios y no tu voto y el mío el que puso a Biden en la Casa Blanca. Deberíamos más bien estar dispuestos para hacer toda buena obra.
Mis amados hermanos, en las Escrituras hay una teología de las buenas obras. Muchas veces como evangélicos tenemos la triste tendencia de menospreciar las buenas obras. Es cierto, muy cierto, ciertísimo, que nadie podrá hacer una buena obra que le haga merecedor del perdón y de la vida eterna. Si te crees bueno, estás muy prejuiciado con respecto a ti mismo. Porque Dios, que mira tu corazón, dice que tú eres un pecador, perverso y malvado, merecedor del castigo del infierno. Pero el que ha sido redimido no debe menospreciar las buenas obras, aunque no nos ganen méritos delante de Dios. Es precisamente la obra de Cristo lo que hizo que Él ganara un pueblo celoso de buenas obras. Mira lo que dice Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para comprarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Notaste que no simplemente dice que compró un pueblo para que haga buenas obras? No es eso lo que Pablo dice. Pablo dice que él compró con su sangre y redimió un pueblo para sí mismo que va a ser celoso en hacer buenas obras. Las buenas obras que realiza el creyente fueron preparadas por Dios de antemano para que nosotros andemos en ella. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras son fruto y la evidencia de una fe verdadera y viva. Conocí en una ocasión, tristemente, porque son los que le dan fama a la palabra, al término calvinista. Conocí a un hipercalvinista. Y él decía, él despotricaba a diestra y a siniestra contra las buenas obras de un creyente. Aun cuando le dije que estoy de acuerdo que ninguna buena obra nos va a dar méritos, aún así la Escritura enseña que las buenas obras son la evidencia de una verdadera fe. Él me dice, no, no es verdad. Yo le digo, ¿cómo sabes que una persona es creyente? Simplemente por su fe. Miren lo que dice Santiago a esta persona. Santiago 2:18. Pero alguno dirá, ¿tú tienes fe y yo tengo obras? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe es la evidencia de que hay fe, las buenas obras es la evidencia de que hay fe salvadora. Por eso dice en el versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe perfeccionó las obras? Por último, las buenas obras del creyente glorifican a Dios. Eso es lo que dice Jesús en Mateo 5, 14 al 16. Vosotros, hablando de los que han sido redimidos, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los hombres que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nota que cuando el creyente hace buenas obras, no recibe gloria. El creyente no espera gloria, no es que a mí no me reconocen las cosas que hago. No, el creyente no espera eso. El creyente hace buenas obras y es Dios y solo Dios el que es glorificado. Así que, ¿cómo vivir en una sociedad que se opone a Dios? Pecaminosa,
En primer lugar, debemos obedecer a nuestros gobernantes. En segundo lugar, debemos estar preparados para toda buena obra. En tercer lugar, debemos vivir un estilo de vida cuidadosa en su hablar. Eso está en el término no difamando. El término griego que usó Pablo para difamar es el término griego blasfemeo, de donde viene nuestra palabra española blasfemar. Esta palabra griega significa blasfemar, difamar o injuriar. Probablemente hablar profanamente, injuriar, ultrajar. El término hablaba de alguien que no le preocupaba cuidar, tapar el prestigio ajeno. La difamación, de acuerdo a este texto, es cuando hablamos mal de otros y no cuidamos el testimonio de otros. No, pero espérate. Todo cuanto yo dije de fulano es la más pura verdad. Yo no inventé nada. Difamar no implica que la persona miente. Puede decir la más absoluta verdad acerca de otro. Si compartió tal información con alguien que no debía, ha difamado. Aquí es donde nos ponemos espirituales. Ve acá. Te quiero comentar sobre Periquito. ¿Cuál? ¿Es de la iglesia? Sí, ven acá. Mira, yo lo vi, estaba haciendo esto y esto y esto y esto. No, yo te lo digo para que ores. ¿Sabes lo que tú debes hacer si ves a Perico Pérez de esta iglesia haciendo algo malo? Lo que enseña Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve tú y repréndele estando tú y él solos. No habla inicialmente de hablarlo con otros. Si los hablas con otros, antes de hablarlo con él, estás difamando, estás manchando el testimonio ajeno. Así que si ves a alguien pecando o alguien peca contra ti, le llamas aparte y le amonestas. No te oye. Entonces Jesús dice, ve y llama a 2 o 3 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Ahí es donde llamas a los pastores y le dices, pastores, y es bueno que antes le adviertas, mira, te voy a dar 2 días para que tú confieses tu mal. Si no te arrepientes, yo hablaré con los pastores. Y hermanos, no es que nosotros seamos los ogros, no, porque es simplemente la ayuda necesaria a un hermano frío que ha pecado. Pero si no has hablado con esa persona, no debes hablar ese problema con alguien más. Sería difamar. Lo siguiente es que no debe ser pendenciero. Pendenciero es alguien que ama la pelea. No dice qué tipo de pelea. Debido a que se refiere o está hablando de cristianos, obviamente lo tomo como una metáfora, no alguien que anda buscando problemas a diestra y a siniestra. Más bien habla de alguien contencioso que ama, disfruta y busca la controversia. Le encanta debatir de teología. Va a la contraria. No sé si han visto esos programas de deporte. Ustedes saben que a mí me gusta el deporte. Hay muchos programas donde hay varias posiciones. No, Messi es el mejor. No, Cristiano Ronaldo. Y a mí me da la impresión que siempre se van a la contraria solo por hacer entretenido el programa. Porque una vez que el otro reconoció, por ejemplo, supongamos que uno dice Cristiano Ronaldo es el mejor y el otro, no, Messi. De pronto el que habla mal de Cristiano empieza a hablar bien de Cristiano. Y por arte de magia, el que defendía a Messi ahora le echa.
O sea, que es solo por el amor de la controversia. Pero nosotros somos más espirituales. Nosotros no hablamos de Messi. Nosotros hablamos de la necesidad de la expiación. Yo defiendo la necesidad absoluta consiguiente, etcétera. Esa es una doctrina que a mí me encanta, ¿verdad, José? Me encanta esa doctrina. Mis amados hermanos, no debemos ser pendencieros. Hay momentos en que la verdad debe ser defendida. Cuidado cuando debatimos simplemente, no para que la verdad resplandezca, sino para decir, gané una victoria de teología, humillé a fulanito. Debemos cuidar de no ser pendencieros. En cambio, dice Pablo, debemos ser amables. La palabra griega que utilizó Pablo es sumamente interesante. Cuando la vemos en español, simplemente pensamos que es una persona que cuando viene a los demás dice, buenos días, ¿cómo está usted, caballero? Buenas noches, saluda a las personas, no descuida a nadie, pero no es eso de lo que está hablando el texto. El texto, la palabra griega, habla de alguien que razona con dulzura. Habla de la actitud que no anda sospechando de los demás. Hay personas que leen las conductas ajenas y dicen, eso lo hizo por esto o por aquello. Yo les aseguro una cosa, de todos los que estamos aquí, solo podemos ver lo que está delante del hombre. Hay uno solo que solo puede ver el corazón, y ese es Dios. Aquel que razona con dulzura, no solo no lee más allá de lo que está delante de sus ojos, es alguien que no guarda rencor, es alguien que le da a los otros el beneficio de la duda, es alguien amigable y amistoso, no contencioso y belicoso. Lo último es que debemos manifestar mansedumbre para con todos los hombres. Mis amados hermanos, y esto sí es duro, debemos mostrar mansedumbre. Muchas veces cuando usamos la palabra manso, lo ligamos a dos cosas. Lo ligamos a los animales y por tanto lo vemos una debilidad. Y en segundo lugar, lo ligamos a una manifestación externa. Sabemos que un animal es manso porque no nos hace daño. Es bueno con todo. Yo tengo 2 perras. Una es una pastora alemán, el amor de mi vida. Y otro, después de mi esposa, mis hijos y todo el mundo. No, para aclarar, porque ya... Y el otro es una husky siberiana. También la amo. Ahora, porque yo estaba diciendo... Viene alguien a casa, por ejemplo, hoy voy a tener al Pidi y familia. Viene alguien a mi casa y obviamente ve ese perro así, grande, y impresiona inicialmente. ¿Y qué le decimos nosotros? No, si es de lo más mansa. Pero lo vemos como una debilidad. Sin embargo, la mansedumbre tiene que ver algo con el interior. Y no habla de una debilidad en las Escrituras. Habla de un gran poder. Alguien ha definido la mansedumbre cristiana como poder bajo control. Una persona mansa es aquella que es capaz de manejar y sujetar su carácter. Los griegos usaban esta palabra para referirse a un caballo, a un potro domado. Pero lejos de ser una persona débil, el manso posee tal fortaleza de carácter que es capaz de sujetar sus pasiones, es capaz de sojuzgar, dominar, inclusive poner su ira bajo control.
En el mundo se dice de una persona que posee fortaleza de carácter cuando es voluntariosa, dada la ira. No es que yo soy fuerte así. La Biblia habla de ese tipo de persona como alguien débil, alguien que no puede controlarse, alguien que es controlado por sus pasiones, deseos y ambiciones. No posee, cuando ustedes vean una, por ejemplo, sobre todo uno dice, no, mujeres me dicen, no, es que yo tengo fortaleza de carácter. No, no es que tienes fortaleza de carácter, mija, es que eres incontrolable. Miren lo que dice Thomas Watson de la mansedumbre. Es una gracia por medio de la cual somos capacitados por el Espíritu de Dios para moderar nuestras pasiones. Así que lejos de ser un síntoma de debilidad, la mansedumbre es más bien un síntoma de fortaleza. Mientras el hombre natural enciende sus pasiones en medio de la ofensa o de un debate o una discusión o un desacuerdo, el hombre manso posee la capacidad para controlarlas. Mis amados hermanos, hay una cosa que un cristiano no debería decir de sus labios, y es la expresión yo no puedo. Personas me lo han dicho a mí. Yo le he dicho, mira, la Biblia dice que la ira no obra la justicia de Dios. La Biblia dice que la ira es un pecado contra Dios. No, pero es que yo no puedo. Lo que sigue en nuestro texto es que nosotros, como decía el pastor la semana pasada, sí podemos. En segundo lugar, luego de ver cómo debemos vivir de qué manera debemos vivir en un mundo caído y pecaminoso, veamos la razón por la cual debemos vivir en ese mundo así. Versículos 4 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Saben por qué tú y yo debemos vivir de esa manera? ¿Por qué debemos sujetarnos a las autoridades? ¿Por qué debemos estar preparados para toda buena obra? ¿Por qué nosotros debemos tener cuidado como hablamos, no difamando la vida ajena? ¿Por qué debemos ser amables? Cada una de esas cosas vivimos, lo debemos hacer porque en el interior de cada cristiano el Espíritu Santo obró una transformación radical y completa. El versículo 4 comienza con una declaración clara y contundente. Porque nosotros también éramos. Mi amado hermano, oye esto, mi amado hermano. El estado espiritual en el que se encuentra el cristiano es muy diferente del no cristiano. Aquí no encontramos cabida alguna para la perspectiva teológica llamada el cristiano carnal, que se hizo muy popular en los años 80 y 90. Pregunta, ¿cuántos han oído hablar del cristiano carnal? Levanten la mano, por favor. Ok, saben de lo que estoy hablando. Es de alguien que está en Cristo, que es cristiano, pero que el yo y sus deseos gobiernan. Ese muñeco no existe.
En la regeneración o nuevo nacimiento hubo un cambio interno. Noten que las cosas que hacíamos se debía a nuestra naturaleza. Pablo nos dice, porque nosotros en otro tiempo hacíamos esto y aquello. No, no dice eso. Él habla de naturaleza, porque nosotros también en otro tiempo éramos. Es un asunto del ser, de la naturaleza, no simplemente de lo que hacíamos. Hacíamos lo que hacíamos por lo que había en el corazón. Las cosas que hacemos ahora, mi amado hermano, se debe a lo que somos. Noten que Pablo no dice que en otro tiempo nosotros simplemente hacíamos, sino que dice que en otro tiempo éramos. Esto es, recalco, un asunto de naturaleza. Nuestro corazón de piedra fue cambiado. La razón por la que debemos manifestar un comportamiento piadoso en medio de un mundo caído es que tú y yo, si estamos en Cristo, hemos sido transformados. No hay, oye esto, no hay salvación sin transformación. En el pasado, tú y yo nos caracterizábamos por ser insensatos. Ahora nos caracterizamos por la sobriedad. Antes, por naturaleza, éramos rebeldes. Ahora estamos sujetos a las autoridades que Dios ha delegado. No estoy hablando ahora solo de las autoridades civiles, estoy hablando de las autoridades civiles, estoy hablando de los esposos, estoy hablando de los padres, estoy hablando de los pastores. Antes éramos esclavos a nuestros deseos pecaminosos. Ahora nuestros deseos son dominados por deseos piadosos. Antes vivíamos en malicia, ahora procuramos lo bueno. Antes éramos envidiosos, ahora tenemos contentamiento cristiano. Antes aborrecíamos, ahora amamos. Aclaro, no significa que eso lo somos perfectamente. Todavía hay un pecado remanente que en ocasiones nos lleva a hacer cosas insensatas, que nos lleva a no estar sujeto a las autoridades, que nos lleva a cometer pecados. Pero eso no es lo que nos caracteriza. Lo que nos caracteriza por haber sido transformados es una vida de piedad. Mi amado hermano, oye esto. Todos los que estamos aquí nos convertimos en iglesias donde convertirse era muy fácil. ¿Recuerdas cómo era convertirse a Cristo? Venía alguien, te hacía una historia impactante y luego te decía, levanten la mano los que no quieren ir al infierno. Hermano, ¿quién no quiere ir al infierno? ¿Quién quiere ir al infierno? Nadie. ¿Y qué hiciste tú? Que vengan al frente los que quieran ir al cielo. Hermano, ¿quién quiere ir al cielo? Todo el mundo quiere ir al cielo. ¿Y qué hicimos nosotros? Fuimos al frente. Bien, ustedes que no quieren ir al infierno, la razón por la que está eso ahí es para que la gente se arrodille y hagan lo que estoy narrando. O sea, no es... Bueno, ustedes que están ahí, imagínense en un grupo de los que no quieren ir al infierno y quieren ir al cielo. Repitan conmigo en estas palabras, como si fuera algo mágico, como Ali Baba y los 40 ladrones. ¿Cómo es para abrir la puerta? Abracadabra. Repite conmigo. Padre que estás en los cielos. ¿Y qué dijimos nosotros? Padre que estás en los cielos. Gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi vida. Te abro la puerta de mi vida. Te recibo como mi Señor. ¿Me lo sé o no me lo sé?
Te recibo como Señor y mi Salvador. ¿Y qué dijimos nosotros? Te recibo como mi Señor y Salvador. En nombre de Cristo, amén. Amén. Bienvenido a la familia de la fe. Y todos aplaudimos. Venimos de iglesia donde era muy fácil ser cristiano. Mis amados hermanos, no hay cristianismo verdadero sin transformación. Si tu vida no cambió, si en vez de tener pecado remanente, ¿con qué empieza remanente? Lo que hay en tu corazón es un pecado reinante. ¿Con qué empieza? Tú no estás en Cristo. Tú aún estás autoengañado. Tú estás viviendo en tus delitos y pecados. No necesitas que te traiga de nuevo adelante y que te pregunte si quieres ir al cielo o al infierno, que te haga una oración y tú repitas. Tú necesitas arrepentirte y creer en el Evangelio. A menos que creas en Cristo como lo único que puede redimirte de tus pecados, librarte de tu pecado reinante y salvarte para vida eterna, y hay una transformación en tu vida, aún estás en tus delitos y pecados. Esto que está diciendo el apóstol Pablo simplemente es para que cada uno se autoanalice. ¿Ha habido un cambio real en mi vida? ¿Pueden decir yo con objetividad y aún aquellos que me rodean que ha habido una transformación en mí? Que antes que maltrataba a mi esposa, que engañaba a mi esposa, ahora soy fiel, amoroso, un líder, amante. No lo soy perfecto, pero estoy caminando hacia la madurez. Tú que eras una mujer ingobernable, que no podías sujetarte a tu marido porque tú querías hacer tu voluntad. Ahora hablas con honra y respeto. No es porque el pastor me está viendo, es porque Dios ha obrado un cambio en tu corazón y sabes que moras y vives en la presencia de Dios. Mi amado hermano, mi amigo que estás aquí, a menos que haya un cambio, ha habido un cambio en tu interior, mi amado hermano, no estás en Cristo. Decía un puritano que es triste irse al infierno a la sombra de una taberna, pero que era mucho más triste irse al infierno a la sombra de un púlpito. Y aunque él está hablando de pastores que pueden ser inconversos, yo puedo muy bien aplicarlo a personas que van a ir al infierno en el contexto de una iglesia local. ¿De qué manera se obró este cambio? Pero antes, porque es como suspenso lo de Pablo. En el contexto de hablarnos cómo se obró este cambio, él nos va a hablar del móvil. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Lo que movió a Dios transformarnos y salvarnos no está en nosotros, está en Dios mismo. Fue por la bondad, amor y misericordia. Y mis amados hermanos, ahora le voy a hablar a los calvinistas. Debemos tener cuidado de nuestras reacciones teológicas. La mayoría de nosotros venimos de un contexto arminiano que tiene tristemente al hombre como el centro de la salvación. Venimos de un contexto en el que se sobreenfatizaba el amor de Dios por encima de todos los demás atributos que Dios posee. Ahora somos calvinistas. Ahora queremos que sea Dios y no el hombre el centro de la salvación. Y podemos tener la tentación de sobreenfatizar atributos como la justicia, la santidad, la soberanía, y olvidamos que Dios es también amor. Mi amado hermano,
la razón por la que lo que movió a Dios salvarnos no fueron nuestras buenas obras. Miren el versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ninguna de nuestras obras, ni todas ellas juntas, pueden ganar méritos delante de Dios. Lo único que movió a Dios salvarnos fue su amor. Su amor para con nosotros. La razón por la que fuimos salvados es que Dios, sin yo merecerlo, cuando merecía su castigo y su condenación, Él, antes de la fundación del mundo, amó a Joel Puentes y me salvó. Mis amados hermanos, nuestro Dios es amoroso, bondadoso, Él es amplio en perdonar. Cito a Sinclair Ferguson: el Padre no nos ama porque seamos pecadores, sino que nos ama a pesar de que somos pecadores. Él nos amaba antes de que Cristo muriera por nosotros. Es porque nos ama que Cristo murió por nosotros. Una correcta comprensión de la obra de Cristo conduce a una verdadera comprensión del igualable amor del Padre por nosotros. Cuando somos bombardeados por una cultura impía, por medio de comunicaciones impíos, educadores impíos, políticos impíos, personas impías en el mundo del espectáculo, los deportes, los libros, las revistas impías que andan por ahí, nosotros deberíamos enfocarnos en la todo gracia suficiente y soberana de Dios. Fue por su amor que fuimos librados, mis amados hermanos. Ahora, ¿cuál fue el instrumento que usó? Versículos, dice, espérense, déjame buscarlo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual sobreabundó, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Mis amados hermanos, fue la regeneración. El término que hay varios términos que son utilizados en el Nuevo Testamento para hablar del nuevo nacimiento, o de nacer en Cristo, o de nacer en lo alto. Está el término genao, es el que se utiliza en Juan 1:13, cuando dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, no son regenerados de sangre, por voluntad de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. De acuerdo con este pasaje, nadie será regenerado porque es hijo de papito. Dios solo tiene hijos. Él no tiene nietos. No vas a ser regenerada y salvada porque eres hija o hijo de un cristiano, sino por la voluntad de Dios. También es la palabra que aparece en Juan 3:3-8, en la conversación de Jesús con Nicodemo, cuando le dice que debe nacer de nuevo. Ahora, en Tito 3:5 aparece un término sumamente interesante. Es la palabra griega palingesia, y yo sé que está el reloj ahí condenándome. Perdónenme, empecé tarde. Y voy a ser compasivo con ustedes, no le voy a predicar todo el sermón. Pero debo hacer un aterrizaje y tratar de que no sea forzoso. Con esta palabra el escritor bíblico se refiere al comienzo de la vida cristiana. El punto que está trayendo Pablo es que la vida cristiana que hoy tenemos no inició en ningún sentido en nosotros. Inició única y exclusivamente en Dios. La razón es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si alguien será salvado,
lo será única y exclusivamente por la misericordia y la bondad de Dios, determinando que serás regenerado. Yo quiero que vayamos a Efesios un momentico, capítulo 2, versículos 1 al 5. Miren el contraste que hay entre lo que éramos nosotros, lo que llegamos a ser y cómo pasó esa transición. Efesios 2, 1 al 5. Y Él os dio vida. Ese os dio vida es la regeneración de la que está hablando Pablo en Tito 3, 5. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza. ¿Notaste la expresión? Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mis amados hermanos, lo que describen estos textos es de una persona que estaba muerta, era insensible, incapaz de poder amar, servir, creer en Dios. Y la expresión es que ese muerto que está ahí es revivido y ahora tiene vida, pero no por nada que hizo, sino simple y únicamente por la gracia de Dios. Si quieren ver una imagen gráfica de lo que pasó en nuestro interior, lean Ezequiel 37, 1 al 10. Cuando Dios toma al profeta Ezequiel y le presenta un valle de huesos secos y le dice, ¿tú crees que esos huesos secos se van a revivir? Y Ezequiel dice, yo no sé, tú lo sabes. Y Dios le dice, profetiza. Y él profetiza. Y esos huesos que no eran simplemente huesos, eran huesos secos, empiezan a tener vida y se forma carne. Eso es exactamente lo que pasó en ti y en mí el día en que Dios nos salvó. La imagen gráfica que pasó en nuestro corazón es la que presenta Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 8. Ese sí quiero leerlo. Miren Dios hablando del nuevo pacto, lo que dice que nos va a pasar a nosotros. Y esparciré sobre vosotros agua limpia. Aquí vienen los católicos romanos y dicen, mira, el bautismo. No, no es el bautismo. Y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Miren lo que es la limpieza. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Mi amado hermano, para nadie es un secreto que la sociedad en la que vivimos está en franco declive moral. Usualmente los creyentes adoptan una de dos reacciones. Por un lado, pueden sucumbir a la tentación de seguir la corriente del mundo y amoldarse a él. La otra reacción es la de escaparse tan radicalmente que casi viven en una vida monástica. No vamos a la playa, no vamos al cine, no vamos. Aquí, de la casa para el trabajo, del trabajo para la casa, del trabajo, de la casa para la iglesia, de la iglesia para la casa. Esa es la otra reacción.
Hay una tercera opción que el apóstol Pablo nos presenta en nuestro texto. Vivan una vida que glorifique a Dios debido a que han sido transformados. Aun cuando no hemos sido llamados a cambiar la sociedad, generalmente cuando hay un cambio positivo, se debe a una iglesia, y estoy usando la palabra iglesia con I mayúscula, no a una, sino a la iglesia en general, que se preocupa por vivir una vida piadosa en un contexto caído. Quiera Dios que ese sea nuestro deseo y nuestra meta. Vamos a orar. Señor, como cantábamos hace un momento, ¿quiénes éramos nosotros para que tú nos trajeras a tu reino? Cambiaras nuestro corazón de piedra por uno de carne, nos dieras fe y arrepentimiento, y por la obra de Cristo, nuestro Redentor, tú nos justificaras y declararas justos. Señor, nosotros no merecíamos tal muestra de amor, pues miles allá afuera siguen sus caminos, y para nosotros tú tuviste gracia y misericordia. Concédenos, oh Señor, fruto de la obra de tu Espíritu Santo en la regeneración y la renovación que Él opera cada momento, cada instante en nosotros, que podamos vivir una vida que te glorifique a ti, independientemente del contexto pecaminoso en el que vivamos. Concédenos esto por amor de tu obra, por amor de tu nombre, y para que podamos glorificarte en todas las cosas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.